Mi esposa dijo, ahora solo te veo como un amigo. ¿En nuestro aniversario? Me preguntó, ¿por qué llegas tarde? Le respondí, no iré, estoy celebrando mi soltería. Eran poco más de las 6 de la tarde y las luces de la cocina proyectaban un suave tono dorado sobre las encimeras de mármol. Estaba apoyado en el fregadero, taza en mano, inhalando el rico aroma del café pluma de Oaxaca que siempre guardo para tardes como esta, tranquilas, sencillas, sin incidentes. Al menos, así es como debería haber sido. Sofía entró tarareando una melodía pop de los 90, moviendo el pelo como si todavía tuviera 20 años. Sus labios ya se habían curvado en una sonrisa incluso antes de llegar a la isla de la cocina. Esa debería haber sido mi primera pista. Hola, dijo con alegría, cogiendo su abrigo del respaldo de la silla. Voy a salir a cenar. Solo Clara y yo esta noche, ¿de acuerdo? Parpadeé lentamente. Mi esposa desde hacía 12 años, Sofía, tenía una forma de soltar las cosas como si arrojara monedas a una fuente, con descuido, pequeñas, pero sus ojos nunca coincidían del todo con su tono. No esta noche, Clara, ¿eh? Sorbí mi café y la observé por encima del borde de mi taza. Sí, dijo, tan fresca como el aire de primavera. Tuvo una semana difícil. Solo necesita un poco de tiempo de hermanas. Sin ofender, cariño. Solo chicas. No me ofendo, respondí con calma, aunque se me encogió el estómago. Siguió hablando, llenando el espacio con trivialidades, algo sobre comida tailandesa y un lugar nuevo cerca de la calle Joaquín Arcadio Pagaza. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba observando su lenguaje corporal, como sus dedos jugueteaban con los botones de su abrigo, como no me miraba a los ojos cuando decía el nombre de Clara. Su voz era un poco demasiado alegre, la sonrisa un toque demasiado amplia. Era una actuación, no una conversación. ¿Quieres que te acompañe a la puerta? Ofrecí, solo para ver cómo reaccionaría. Oh, no es necesario, dijo rápidamente. Volveré más tarde. No me esperes despierto. ¿Vale? Esa fue la segunda pista. Sofía nunca decía, no me esperes despierto. No a menos que quisiera que lo hiciera. No a menos que necesitara esa coartada. Le hice un pequeño gesto de asentimiento. Está bien, que te diviertas. Se inclinó y me dio un beso ligero en la mejilla, como si yo fuera su primo en una reunión familiar. Luego cogió su bolso, sus tacones resonando por el pasillo como pequeñas declaraciones, y salió por la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí un largo momento, simplemente mirando la puerta. No la perseguí, no llamé a Clara, ni siquiera me terminé el café. Solo escuché la quietud, el vacío que siguió a su partida como el humo después del fuego. Pasó un minuto, luego 2. Caminé hacia la ventana y observé cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían calle abajo. Esa familiar punzada de inquietud se retorció en mis entrañas. No era rabia, no era desamor, solo algo que cambiaba, algo que aún no podía nombrar. Pero sabía que era mejor no ignorarlo, porque Sofía no mentía a gritos. Mentía en susurros, en tonos alegres, con una facilidad bien practicada. Y por primera vez en años, me di cuenta de que no estaba viendo un matrimonio cansado, estaba contemplando una actuación en la que no había aceptado participar. ¿Y la peor parte? Ya ni siquiera actuaba para mí. Me aparté de la ventana y caminé por la casa, con la taza vacía en la mano, moviéndome por el hogar que habíamos construido juntos, 2 pisos, paredes beige, un piano que ya nadie tocaba, fotos enmarcadas sonriendo desde años que parecían vidas pasadas. Era cómodo, de clase media, tranquilo, demasiado tranquilo ahora. Sofía pensó que me la había jugado, pero algo me decía que esto era solo el principio. Era sábado por la tarde y el centro de la ciudad estaba adornado con titilantes guirnaldas de luces envueltas en los postes como bastones de caramelo. El evento de cata de vinos se había convertido en una especie de tradición aquí en Valle de Bravo, una excusa para que la comunidad se vistiera elegante, bebiera mezclas locales y riera más fuerte de lo que normalmente lo harían en cualquier otro fin de semana. Sofía y yo llegamos por separado. Ella afirmó que necesitaba ayudar a Clara con los preparativos.
Estaba bien, de todos modos, no estaba de humor para coordinar entradas. Para cuando entré, el aroma a pino y perfume ya había saturado el aire. Rostros familiares se giraron para saludarme, vecinos, compañeros de trabajo, incluso nuestro dentista con la pajarita torcida por demasiado Chenin Blanc. Estreché manos, sonreí y mantuve un paso firme hacia el fondo, donde estaba Sofía, presidiendo como siempre lo hacía, copa de vino en mano, riendo un poco demasiado fuerte por algo que alguien había dicho. «Santiago». Me hizo un gesto con la mano para que me acercara, como si estuviera llamando a un camarero. Me uní al círculo, asintiendo cortésmente a las parejas que la rodeaban. Eran nuestra gente, invitados a cenas, anfitriones de clubes de lectura, miembros de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, APF, todos parte de la pulida fachada de la convivencia suburbana. «Me alegro de que hayas venido», dijo, tocando mi brazo ligeramente, como si no pasara nada entre nosotros. «No me lo perdería», dije con una suave sonrisa, manteniéndome neutral. Alguien me sirvió una copa de tinto. El anfitrión, Javier, ofreció un rápido brindis por las buenas uvas y los grandes vecinos. Chocamos las copas. Una risa ligera se extendió por el grupo. Entonces Sofía inclinó la cabeza y sonrió con suficiencia. «Bueno», dijo, levantando su copa como si estuviera a punto de dar una charla de TED, «si el vino mejora con la edad, quizás todavía haya esperanza para nuestro matrimonio». Algunas personas rieron incómodamente. Yo reí ligeramente, más por reflejo que por diversión. Luego añadió, aunque, sinceramente, probablemente ya hayamos pasado la fermentación. Eso dolió. La miré, captando el brillo en sus ojos, el tipo de mirada que alguien pone cuando cree que está siendo ingenioso. Se apoyó en la broma. Por supuesto que lo hizo. Aclaré mi garganta y ofrecí una pequeña sonrisa. «Sofía está bromista esta noche». «Solo digo la verdad», dijo con alegría, haciendo girar su copa. «Quiero decir, prácticamente somos compañeros de piso a estas alturas, ¿verdad?» Apreté la mandíbula, pero no dije nada, solo asentí vagamente y miré alrededor del círculo. La risa esta vez fue más silenciosa. Sofía continuó. «Le dije a Clara el otro día, ahora solo veo a Santiago como un amigo». Levantó la copa hasta sus labios, luego se detuvo y miró a su alrededor. «Oh, vamos. Quiero decir, no es que sea un crimen. Muchas parejas evolucionan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Todas las conversaciones al alcance del oído se silenciaron. Algunas miradas se bajaron. Alguien tosió. El violinista en el pequeño escenario elevado cerca de la barra falló una nota. La miré, y quiero decir que realmente la miré, no a la mujer con la que me casé, no a la mujer que una vez bailó descalza conmigo en la cocina, solo una extraña de pie frente a personas que ambos conocíamos, lanzando granadas que ella creía que eran confeti. No surgió ira en mí. Ningún deseo de discutir o explicar. Dejé mi copa suavemente sobre la mesa de cóctel a nuestro lado. «Con permiso», dije simplemente, y salí. No rápido, no dramático, simplemente salí. Pasando las miradas nerviosas, los labios entreabiertos que no sabían qué decir, a través del aire cálido teñido de una risa que ahora sonaba forzada. Salí a la fresca noche mexiquense, me abotoné la chaqueta y exhalé. El frío me mordió las mejillas y el cielo de arriba estaba salpicado de estrellas. No miré hacia atrás. Ni una sola vez. Que susurraran. Que ella riera. Sabía lo que sentía al alejarme de esa habitación, paz. Para cuando llegué a casa de Marcos, el camino había renunciado hacía mucho a intentar ser pavimento. La cabaña se encontraba a unos 20 minutos de la ciudad, escondida en el bosque como si hubiera estado allí desde siempre. El humo salía de la chimenea, enroscándose en el aire nocturno como una suave bienvenida. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Ya era hora», dijo, haciéndose a un lado con una sonrisa. No respondí de inmediato, simplemente entré, dejé mi bolsa de viaje cerca del perchero y dejé que el peso en mi pecho se asentara en el cálido aroma a cedro. Y libros viejos. Marcos había sido mi amigo más cercano desde la universidad,
Un exparamédico con un agudo sentido del humor y una extraña habilidad para leer a las personas como si fueran mapas meteorológicos. Construyó el lugar él mismo después de dejar atrás la ciudad. Dijo que era el primer espacio que se sentía lo suficientemente silencioso como para pensar. Me entregó una cerveza y luego señaló hacia la chimenea. ¿Quieres hablar? Dejé escapar un lento suspiro y me hundí en el gastado sofá de cuero cerca del hogar. En realidad no, murmuré, pero probablemente debería. No insistió, simplemente tomó su propia bebida y se acomodó en el sillón de enfrente. Nos quedamos así un rato, sin decir nada. El fuego crepitaba y el único otro sonido era el suave zumbido del viento afuera, rozando las ventanas. Finalmente, rompí el silencio. Ella dijo, en un evento público, nada menos, que ahora solo me ve como un amigo. Marcos silbó bajo por entre los dientes. ¡Uf! Justo delante de todos, chocando copas de vino como si estuviera haciendo un brindis. Sacudió la cabeza. Eso es brutal. Me froté la mandíbula, todavía sintiendo el eco de ese momento como un hematoma. Lo intenté, Marcos. 2 veces este último mes. Me senté con ella una vez después de esa discusión sobre los pagos de la hipoteca, y otra la semana después del aniversario que olvidó. Le pregunté si algo andaba mal, si necesitábamos ayuda, terapia, espacio, algo. Y ella me miró como si yo fuera un profesor de secundaria castigándola. Puso los ojos en blanco, dijo que era demasiado sensible. Marcos no se rió. No intentó tomarlo a la ligera. En cambio, se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y la voz baja. ¿Sabes qué es eso, amigo? ¿Qué? Desprecio. Asentí lentamente. Lo sentí, simplemente no quería creerlo. Tomó un sorbo de su cerveza, sin apartar la vista del fuego. ¿Sabes lo que el desprecio le hace a una relación? ¿La mata? Silenciosamente. Ni siquiera notas el último aliento hasta que la habitación se queda quieta. Esa frase se quedó conmigo como una verdad que ya conocía pero que no había tenido el valor de decir en voz alta. Lo miré. Entonces, ¿qué hago ahora? Giró la cabeza y me dirigió una mirada que era a la vez amable y firme. No ruegas. No persigues. Mantienes tu dignidad como si fuera tu columna vertebral. Porque si dejas que siga tratándote así. No necesitó terminar. Asentí. Creo que he terminado de intentar demostrar mi valía a alguien que sigue devaluándola. Marcos sonrió débilmente. Así se habla. Me recliné en el sofá, dejando que el calor del fuego se asentara en mi pecho. El silencio entre nosotros se sintió diferente esta vez, cómodo, como estar junto a alguien que no necesitaba resolverte para sentarse contigo. Marcos arrojó otro leño al fuego. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo. Miré alrededor de la modesta cabaña, los cojines de tela escocesa, la guitarra apoyada contra la pared y la foto del perro de Marcos que falleció el invierno pasado todavía junto a la ventana. Gracias, dije en voz baja. Afuera, el bosque estaba completamente oscuro, pero por primera vez en semanas, no me sentía perdido en él, solo descansando. El sol ni siquiera había salido por completo cuando mi coche entró en el camino de entrada. Una pálida luz dorada apenas se filtraba por los bordes del cielo, proyectando largas sombras azules sobre el césped. Me quedé sentado un momento, con la mano apoyada en la palanca de cambios, los ojos fijos en la casa que una vez llenamos de calidez, risas en la cocina, noches de cine en ese viejo y crujiente sofá, cenas festivas con servilletas desparejadas y panecillos quemados. Ahora solo parecía un edificio. El coche de Sofía estaba en la entrada. Estaba en casa. Bien. No quería escabullirme como un ladrón, quería que ella viera esto, que lo escuchara. Entré en silencio. Lo primero que me golpeó fue el olor, hot cakes, canela, sirope de arce y algo más, un tarareo. No era una melodía que reconociera, solo un sonido suave y sin palabras que venía de la cocina. Giré la esquina y allí estaba ella, con el pelo recogido descuidadamente, todavía en pijama, volteando hot cakes en el comal como si fuera una mañana cualquiera.
tarareaba alegremente, incluso, como si no hubiera pasado nada. Como si no me hubiera destrozado delante de nuestros amigos, como si no me hubiera marchado sin decir una palabra. Mira quién decidió volver a casa, dijo sin darse la vuelta. Su voz era casual, ligera. Demasiado ligera. Solo he venido a hacer la maleta, respondí. Miró por encima del hombro, con la espátula todavía en la mano. ¿Hacer la maleta? ¿A dónde vas, Santiago? ¿Al programa de protección de testigos? Esbocé una pequeña sonrisa mientras dejaba mis llaves sobre la mesa. A casa de Marcos por ahora. Sus ojos parpadearon por un segundo, apenas, pero lo capté, el breve titubeo en su desenvoltura. Se volvió hacia la estufa, ocultando su rostro. Bueno, eso es dramático, murmuró. Podrías haber dicho simplemente que necesitabas espacio. No tenías que montar un espectáculo. Tú montaste el espectáculo, dije con suavidad. Yo solo elegí dejar de actuar. Dejó escapar un breve suspiro, intentando hacerlo pasar por una risa. Vamos, Santiago. No puedes estar seriamente ofendido por unas cuantas bromas. Todo el mundo bromea con su cónyuge. Así es como mantenemos las cosas ligeras. ¿Llamar a nuestro matrimonio muerto delante de medio vecindario es tu idea de ligereza? Se giró entonces, con la espátula todavía en la mano y una ceja levantada. Entonces, esto es todo, ¿eh? El hombre a la fuga. ¿Vas a dejarte crecer la barba y vivir en el bosque con Marcos ahora? Me acerqué a las escaleras, mi voz tranquila, firme. No estoy huyendo de nada, Sofía. Me estoy marchando. Hay una diferencia. Ella se burló. Siempre se te dio bien desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Hice una pausa, estudiando su rostro, esa familiar agudeza en su tono, las pequeñas pullas que usaba para sentirse ingeniosa. Pero esta vez, sonaban cansadas, desesperadas. Respiré hondo, asentí una vez y luego dije en voz baja, te deseo felicidad, Sofía. Eso la detuvo. Su boca se entreabrió como si quisiera decir algo, alguna réplica ingeniosa, quizás una indirecta, pero no salió nada. Solo silencio. Pasé a su lado, subí las escaleras y empecé a hacer la maleta. No tardé mucho, solo un par de bolsas de lona, lo esencial. No estaba huyendo. No estaba desvalijando la casa. Simplemente me estaba retirando del escenario. Cuando volví a bajar, ella estaba sentada en la mesa, mirando sus hotcakes. No comía, no tarareaba, solo estaba sentada. Caminé hacia la puerta, cogí mis llaves y luego me volví hacia ella por última vez. Cuídate. Levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión no era de suficiencia, era de incertidumbre. Tenía los ojos brillantes. Sus labios se separaron lo suficiente como para sugerir que podría hablar, pero no salió ningún sonido. Y entonces salí. Las ruedas de la maleta repiquetearon suavemente sobre el porche. La puerta se cerró detrás de mí con una suave finalidad, no un portazo, no un grito, simplemente se acabó. Afuera, la luz de la mañana había llegado por completo. El aire se sentía fresco y limpio. Me deslicé en el asiento del conductor y no miré hacia atrás. Dentro de esa casa, imagino que algo finalmente cambió. Quizás no visiblemente, quizás no de una vez, pero algo era diferente ahora. Porque cuando alguien se va con paz en lugar de ira, significa que realmente se ha ido. Y eso, creo, la asustó más que nada. Una semana después, estaba de pie en un sendero de cresta en el Nevado de Toluca, con las manos en las caderas, los pulmones llenos de aire con aroma a pino y el sudor secándose en mi cuello. El cielo se extendía infinitamente sobre nosotros, claro y honesto. Sin juicios, sin juegos, solo espacio. Espacio para respirar. Espacio para ser. Muy bien, foto de grupo. Gritó alguien desde atrás. Acabábamos de terminar una caminata de 8 millas, y el equipo del sendero, en su mayoría aventureros de fin de semana como yo, se había reunido cerca de un afloramiento rocoso con una vista perfecta del valle. Le pasé mi teléfono a un tipo llamado Ricardo,
Un profesor de matemáticas jubilado que era voluntario del servicio de senderos local. Decid cansado. ¿Bromeó alguien? Reímos y el obturador hizo clic. Sara estaba a mi lado, Sara del grupo de senderismo. Coleta castaña, ingenio rápido, una risa que le salía del estómago. No era una extraña, pero tampoco era exactamente una amiga. Todavía no. Solo alguien que hacía buenas preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Alguien que nunca me miró como si le debiera algo. En la foto, no me había dado cuenta, ella se inclinaba, su mano descansaba en mi hombro y ambos estábamos en plena risa. No era coqueto, no fue planeado, simplemente fue. Esa noche, de vuelta en el albergue, subí la foto a las redes sociales. La titulé simplemente, Subí alto. Me sentí libre. Agradecido por el sendero y la compañía. En 10 minutos, llegaron los, me gusta, antiguos compañeros, familiares. Incluso Clara comentó con un emoji de corazón. Luego vino Sofía, vaya, te ves tan feliz. Cara sonriente con aureola, cara guiñando un ojo, cara al revés, cara con monóculo. Miré la pantalla por un momento. Su tono atravesaba el cristal como un viejo reflejo, dulce pero afilado. Envuelto en emojis y sonrisas pero bañado en vinagre. La imaginé sentada en su cocina, desplazándose por mi página, entrecerrando los ojos ante el rostro de Sara como si le debiera una disculpa. Podría haber respondido, podría haber dicho algo ingenioso, cortante o frío, algo que la pusiera en su lugar, pero no lo hice. En cambio, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Sara llamó a la puerta unos minutos después, sosteniendo 2 tazas de té. Tenían menta en el vestíbulo, dijo, ofreciéndome una. Pensé que sentaría bien después de todas esas curvas. Sonreí y tomé la taza. ¿Estás bien?, preguntó. Te quedaste algo callado. Hice una pausa y luego asentí. Sí. Solo recordaba quién solía ser. No preguntó más. Simplemente sorbió su té a mi lado en el balcón, ambos observando cómo la luz de la luna cubría los árboles de plata. Más tarde esa noche, Ricardo hizo un pequeño brindis antes de la cena en el comedor del albergue. Por Santiago, dijo, levantando su copa. El tipo que llegó callado, caminaba como si llevara algo pesado, y ahora ríe como si lo hubiera dejado en algún lugar del sendero. Todos rieron y chocaron sus copas. Sonreí. No por orgullo, sino por reconocimiento, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con su silencio, estaba sosteniendo mi propia paz. El baile de invierno era uno de esos eventos que hacía que la gente desempolvara partes de sí misma que, usualmente mantenían guardadas. Vestidos de terciopelo, gemelos rígidos, conversaciones triviales ensayadas frente a los espejos. Era el tipo de noche que llevaba la suficiente magia antigua como para convencer incluso a las parejas más distanciadas de ensayar sus sonrisas. Este año, la invitación llegó en un sobre elegante, con borde plateado como siempre. Vestimenta formal. Traer un acompañante. No se permite asistencia individual. No le di mucha importancia cuando la vi en mi buzón en el albergue, pero sí pensé en lo que solía significar para Sofía, ella vivía para esa noche. Planeaba su vestido como si fuera para la gala del Palacio de Hierro. Coordinaba las tarjetas de sitio. Se obsesionaba con los colores de los centros de mesa y siempre se aseguraba de que nos fotografiaran. Naturalmente, quienquiera que estuviera tomando las fotos. El baile de invierno era, en su mente, donde las reputaciones susurraban más fuerte que la verdad. Así que, cuando mi teléfono vibró la noche antes de que venciera el plazo de confirmación y su nombre apareció en la pantalla, ya lo sabía. Hola, respondí, con la voz tranquila. Hola, dijo, demasiado rápido. Entonces, una pregunta extraña. Dejé que el silencio se prolongara un instante. De acuerdo. Rió nerviosamente. Recibiste tu invitación para el baile de invierno, ¿verdad? Sí, la recibí. Bueno, se aclaró la garganta, estaba pensando, no te asustes, que podría ser menos raro si fuéramos juntos. Ya sabes, por las apariencias. Como amigos. Su tono tenía esa alegría ensayada que conocía demasiado bien,
pero debajo de ella, oí algo más silencioso, inquieto, como alguien buscando el pomo de una puerta en la oscuridad. Me senté en el borde de la cama. Sofía, ya tengo una cita. Hubo una pausa, una larga. Oh, dijo, su voz más ligera de lo que quería ser. Eso es genial. Quiero decir, estupendo. No sabía que estabas saliendo con alguien. No estoy saliendo con nadie, respondí con suavidad, pero no voy a ir solo. Otra pausa. Intentó de nuevo. ¿Es alguien que conozco? Sonreí, aunque ella no podía verlo. Ya verás. El silencio que siguió no fue el mismo que solíamos compartir en nuestra antigua casa. Aquellos estaban llenos de distancia, este estaba lleno de tensión, arrepentimiento, quizás incluso un destello de comprensión. De acuerdo, dijo en voz baja. Bueno, supongo que te veré allí. Cuídate, Sofía. Sí, tú también. Clic. Me quedé sentado un momento, dejando que la quietud se asentara. Sin adrenalina, sin arrepentimiento, solo el tipo de paz que llega cuando finalmente estás al otro lado de algo. Mientras tanto, en esa habitación de color beige donde una vez pintamos las paredes juntos y discutimos por las pantallas de las lámparas, Sofía se sentó en el borde de la cama con el teléfono todavía en la mano. La llamada había terminado, pero sus pensamientos no. Miró la invitación en su mesita de noche. Sus dedos rozaron el borde como si tal vez tocarla pudiera deshacer lo que acababa de oír. Me imaginó con ese traje azul marino que no me había puesto en años, entrando en ese salón de baile con alguien, quienquiera, del brazo. Y no porque estuviera tratando de ponerla celosa, no porque estuviera jugando su juego, sino porque ya no necesitaba pedirle permiso para sentir alegría. Y esa era la parte que dolía. El salón de baile brillaba en oro y cristal. Las lámparas de araña centelleaban como escarcha sobre las cabezas, y los pulidos suelos de madera relucían bajo el suave deslizar de los zapatos de vestir y las risas. Era el tipo de escena que podría haber pasado por un sueño si no estuvieras de pie en ella, solo. Sofía lo estaba. Se encontraba cerca del borde de la sala con un llamativo vestido rojo que se ajustaba a su figura lo suficiente como para recordar a la gente quién solía ser, segura de sí misma, admirada. El tipo de mujer que sabía cómo hacer una entrada. Pero ahora, no la miraban de la misma manera que antes. La gente le sonreía cortésmente y luego apartaba la vista. Todas las demás mujeres allí tenían un brazo al que aferrarse, ella no. Su bolso de mano temblaba ligeramente en sus dedos, aunque juraba que solo era el aire frío. Entonces se abrieron las puertas. Hubo un murmullo cerca de la entrada, sutil pero inconfundible. Algunas cabezas se giraron y allí estaba yo. Entré en la sala vistiendo un traje azul marino a medida que no me había puesto en años, el que Sofía siempre decía que me hacía parecer la versión de Santiago de las portadas de revistas en su cabeza. Excepto que ahora, no estaba de pie a su lado. Sara estaba en mi brazo. Llevaba un vestido azul pizarra que atrapaba la luz como agua en calma, simple y elegante. Su sonrisa era fácil, natural. Se inclinó ligeramente hacia mí mientras caminábamos, riendo por algo que le acababa de susurrar. Y yo también reí, abiertamente. No por actuación, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo. Sofía nos vio. Por supuesto que sí. Sus labios se apretaron apenas, su mandíbula se tensó como si estuviera conteniendo la necesidad de reaccionar. Sus ojos me siguieron por la sala mientras saludaba a viejos amigos con apretones de manos, abrazos cálidos, una confianza tranquila. No una actuación, solo presencia. Y ni una vez, ni siquiera una, miré en su dirección. Cuando la música cambió a un suave vals de jazz, tomé a Sara de la mano y la llevé a la pista de baile. Nos movimos al ritmo, sin prisa, sin molestias. Era ligera de pies, y yo no había bailado así en años, sin contar los 4 vaivenes en las cenas con Sofía, donde sus ojos estaban más enfocados en quién podría estar mirando que en mí. Con Sara, no había cálculo, solo pasos y sonrisas compartidas. Cerca del borde de la pista de baile, Sofía permanecía congelada en medio de un trío de conocidos, personas de las que solía captar la atención. Su conversación continuó sin ella,
ya no formaba parte de ella. Nos observó girar, observó mi mano descansar en la parte baja de la espalda de Sara. Me observó echar la cabeza hacia atrás y reír cuando Sara se burló de mí por pisar ligeramente fuera de ritmo. Los dedos de Sofía se aferraron más a su bolso. Su bebida estaba intacta. Su sonrisa había desaparecido. De vez en cuando, alguien pasaba a su lado y le ofrecía una sonrisa llena de simpatía. Lo odiaba la sensación de ser compadecida más de lo que odiaba estar sola. La música se animó, más parejas llenaron la pista. Sofía permaneció donde estaba, inmóvil, intacta, como una invitada en su propio funeral. Bailé otra canción con Sara, luego me aparté para traernos agua del bar. Ambos nos reíamos de cómo casi le había pisado el pie durante un giro cuando Sara se acercó. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja y dijo: «Esta noche pareces vivo». Y lo estaba, porque lo estaba. Al otro lado de la sala, Sofía se sentó finalmente, con las piernas cruzadas, la espalda demasiado recta, una copa de vino intacta en la mano. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Observó cómo me inclinaba para escuchar a Sara hablar. Observó cómo sonreía, no cortésmente, no distantemente, sino con algo real detrás. Y mientras la banda se hinchaba en otra melodía cálida y dorada, tomé de nuevo la mano de Sara y volví a la pista. Ni una vez miré en dirección a Sofía, pero sentí su mirada, como la de alguien que se da cuenta demasiado tarde de que el hombre que una vez tuvo no desapareció. Simplemente dejó de esperar a ser visto. El aplauso después de la tercera canción fue ligero, elegante, el tipo de palmadas destinadas a ser oídas, no sentidas. Estaba llevando a Sara de vuelta a nuestra mesa, con su mano todavía cálida en la mía, cuando noté a Sofía levantándose lentamente de su asiento al otro lado de la sala. Se alisó la parte delantera de su vestido y luego miró a su alrededor como si intentara encontrar una mejor excusa para estar de pie, pero no la había. Caminó hacia mí, sus tacones resonando suavemente contra el mármol, los hombros rectos pero los ojos inseguros. «Hola», dijo, su voz apenas por encima de la música. ¿Podría robarte un baile?» Dudé, no porque no quisiera, sino porque quería saber si lo decía en serio. Sara me tocó el brazo suavemente. «Está bien», susurró. «Ve». Asentí una vez y me volví hacia Sofía. «Claro», dije con calma. Caminamos en silencio hasta el borde de la pista de baile. No buscó mi mano hasta que la música se reanudó, una pieza más lenta esta vez. Un saxofón bajo y doliente zumbaba en el aire como una conversación que nadie quería empezar. Coloqué una mano suavemente en su cintura, ella apoyó la suya en mi hombro. Empezamos a movernos. No fue incómodo, pero tampoco fue fácil. La postura de Sofía era recta, pero podía sentir la tensión en sus brazos. Su cabeza se giró ligeramente al principio, luego hacia mí, y de nuevo se apartó. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar dos veces, pero en ambas ocasiones las palabras se disolvieron antes de que pudieran surgir. Finalmente dije algo. «¿Te ves bien?» Ella asintió. «Gracias». Otra pausa. «Siempre te gustó ese vestido rojo», dijo, ahora más suavemente. «Sí», dije honestamente. «Siempre fue más por cómo te desenvolvías en él». Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Había algo frágil allí, inestable. No esperaba que vinieras con alguien. No esperaba que te importara. Eso la detuvo. Parpadeó y bajó la mirada, luego se acercó, no de una manera romántica, más bien como alguien que intenta leer los latidos de tu corazón desde tu pecho. «Santiago», comenzó. Esperé, pero no siguió nada. Solo mi nombre flotando entre nosotros. Las lámparas de araña sobre nosotros nos bañaban en una suave luz dorada. A nuestro alrededor, otras parejas se movían en un ritmo practicado y amoroso. Pero Sofía y yo, nos rodeábamos como fantasmas de algo a medio recordar. «No pensé que me afectaría así», dijo finalmente. «¿El qué?» «Que estuvieras bien». Le di una leve sonrisa. No lo estuve durante mucho tiempo. Sus manos temblaron ligeramente. Trató de ocultarlo ajustando su agarre.
Pero no dijiste nada, dijo, su voz apenas por encima de las cuerdas de fondo. Simplemente te fuiste. Pregunté, dije con suavidad. Te encogiste de hombros. Bailamos otro minuto completo sin palabras, dos personas unidas una vez por votos y ahora solo por la música, orbitando algo demasiado grande para el lenguaje, un duelo demasiado educado para estallar en público. Entonces la música comenzó a desvanecerse, la nota final persistiendo como una respiración contenida demasiado tiempo. Nos separamos. Sofía abrió la boca de nuevo, pero no salió nada, y yo simplemente asentí. Luego me di la vuelta y volví con Sara, donde la risa esperaba. El sol de la mañana golpeó el cristal de la ventana de mi albergue justo en el ángulo correcto, casi cegador, pero no corrí la cortina. Quería que el día fuera completamente abierto, honesto, sin sombras en las que esconderse. Era nuestro aniversario. 17 años atrás, ese mismo día, me paré frente a Sofía con un boutonniere prendido a un smoking que no podía permitirme, el corazón martilleando detrás de unos votos en los que creía con todo mi ser. Esa versión de mí, no tenía ni idea. A las 9:02 de la mañana, estaba marcando el número que Marcos me había dado. Hernández y Castillo Abogados. Habla Daniela. Hola, dije. Necesito hablar con alguien para iniciar los trámites de divorcio. ¿Es para usted o para otra persona, señor? ¿Para mí? No había temblor en mi voz, solo decisión. En menos de una hora, estaba en una llamada con un abogado llamado Tomás Colín que hablaba en frases tranquilas y limpias sobre la división de bienes y el consentimiento mutuo. ¿Hoy es su aniversario? Preguntó casualmente, confirmando algunas fechas. Lo es. Hubo un instante de silencio. Bueno, supongo que es un buen día para dejar de fingir. Esa noche, Marcos y algunos viejos amigos de la ciudad habían juntado una mesa en un asador rústico con iluminación tenue, reservados de cuero y un tequila añejo más viejo que algunos de los meseros. Por Santiago, Marcos levantó su copa. Un hombre que no solo se fue, sino que caminó más alto. La risa se extendió por la mesa mientras levantaba mi propia copa. Por la soltería, dije con una sonrisa. Por recordar quién eres antes de que alguien te convenciera de disculparte por ello. Las copas chocaron. La música subió de volumen. Un Ribelle aterrizó frente a mí como una joya de la corona. Y entonces mi teléfono se iluminó sobre la mesa, Sofía llamando. Dejé que sonara 2 veces, luego 3. Finalmente contesté, limpiándome la mano en una servilleta. ¿Hola? Su voz era cautelosa. ¿Dónde estás? Cenando. ¿Te olvidaste? Tomé un sorbo de agua. No, no lo hice. Se quedó en silencio. Hice una reserva en Arlands. Nuestra mesa de siempre. Esperé. No voy a ir, Sofía. Otra pausa. Por favor, dijo, ahora más bajo. Solo ven 5 minutos. No pido arreglarlo todo. Solo ven. Algo en su voz ya no era afilado. Era suave, frágil, familiar de una manera que dolía un poco. Miré a los chicos, que estaban hasta los codos en risas y costillas. Ahora vuelvo, murmuré. Marcos solo asintió. Ve. Entré en el estacionamiento de Arlan, sí, y efectivamente, allí estaba ella, sola en la mesa de la esquina trasera, 2 copas de vino vacías, velas parpadeando entre ellas. Sofía se levantó cuando me vio. No te retendré mucho, dijo, con la voz temblorosa. Solo quería que tuvieras esto. Me entregó un gran libro encuadernado en cuero, hecho a mano, con una cinta de lino atada en el borde. Lo abrí. Dentro, fotos, notas, talones de entradas, recibos de cena garabateados de nuestro primer viaje por carretera. Una nota adhesiva que una vez pegué en el espejo del baño después de que consiguiera su ascenso. Brillas incluso cuando no lo sientes. La había guardado. Seguí pasando las páginas, más lentamente ahora. Había una foto de nosotros con pijamas a juego durante aquella terrible tormenta de nieve, una foto de un viaje de acampada donde casi se le cae nuestra tienda al río,
Un pequeño mapa dibujado a mano de nuestro primer apartamento, completo con un corazón sobre el baño porque siempre nos cepillábamos los dientes allí juntos. Habló en voz baja. He estado enfadada, descuidada y asustada. Pensé que tal vez si actuaba como si no me importara, no me sentiría tan estúpida por preocuparme demasiado. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras me miraba. Pero sí me importa. Me importa. Siempre me importó. Simplemente dejé de demostrarlo. El ruido del restaurante se desvaneció en el fondo. Todo lo que oía era el sonido de su voz quebrándose y ese libro, esa cápsula del tiempo de la vida que habíamos construido, hermosa, rota, todavía cálida en sus páginas. Quiero otra oportunidad, susurró. Cerré el libro lentamente. Sentí que mi corazón daba un vuelco, silenciosamente, sin dolor. La miré. Esto significa algo. Ella respiró hondo, esperanzada. Así que me senté frente a ella, puse el libro entre nosotros. Hablemos. La reconstrucción no comenzó con un gran gesto. Empezó, curiosamente, con un salteado. Unas noches después del restaurante, Sofía apareció en la cabaña de Marcos con una bolsa de la compra y una ofrenda de paz en forma de salsa de soja y pimientos precortados. No pidió quedarse, preguntó si podíamos compartir una sartén. Y así lo hicimos. Ella cortó las verduras mientras yo lavaba el arroz. Hubo silencio al principio, pero no del tipo armado. Solo el sonido de dos personas recordando cómo compartir un espacio sin pisarse. ¿Todavía no puedes cortar cebollas sin llorar?, preguntó, mirando de reojo. Sonreí con suficiencia. Son verduras emocionalmente manipuladoras. Mantengo mi postura. Ella rió, solo una vez, suave, pero fue real. Después de la cena, comimos en el porche trasero, envueltos en mantas desparejadas. Por primera vez en meses, hablamos sin llevar la cuenta de los puntos, sobre nada importante. Sobre citas de películas antiguas, sobre cómo el perro de Marcos solía ladrar a los ventiladores de techo, sobre lo cansados que estábamos ambos de fingir que no estábamos cansados. Ese fin de semana, tomamos una clase de pintura en un centro recreativo. Ella nos inscribió. ¿Todavía dibujas monigotes?, bromeó, dándome un codazo en el brazo. Sí, bueno, al menos los míos no parecen verduras embrujadas. Ella rió de nuevo, esta vez a carcajadas. El instructor nos pidió que pintáramos un recuerdo. Sofía pintó una cabaña en el bosque, 2 tazas en el alféizar de una ventana. Yo pinté un vestido rojo, una lámpara de araña sobre él. Ninguno de los dos hizo preguntas, simplemente dejamos que los colores hablaran por sí mismos. Los domingos, caminábamos por las colinas. Sin tomarnos de la mano, sin conversaciones profundas forzadas, solo pasos. Conversaciones sobre nombres de senderos, nubes que parecían estados y, una vez, una conversación real sobre dónde nos perdimos. No fue dramático, fue tranquilo, como volver a colocar piedras en su lugar. Una tarde, Clara se encontró con nosotros fuera de una cafetería. Se ven más ligeros, dijo. Ambos sonreímos. Sofía me apretó la mano, y esta vez, no la aparté porque algo era diferente. No arreglado, no perfecto, pero finalmente honesto. Y esa honestidad, ese lento regreso al contacto visual, a las bromas internas, a la comodidad sin control, era más cálido que cualquier cosa que hubiéramos sentido en años. La cabaña estaba en silencio, excepto por el ocasional canto de los grillos y el suave chapoteo del agua del lago contra el muelle. Sofía estaba acurrucada en la esquina del sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, envuelta en un viejo suéter gris mío que nunca había devuelto. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando un cálido resplandor ámbar por la habitación. Nos serví té a ambos, menta, su favorito, y le entregué una taza antes de sentarme a su lado. Entre nosotros yacía el álbum de fotos encuadernado en cuero, ahora gastado por las esquinas, la cinta aún delicadamente atada a su alrededor. ¿Quieres abrirlo?, preguntó, sonriendo. Asentí y desaté la cinta. Página por página, retrocedimos en el tiempo, nuestra boda, nuestra primera casa, desastres de acampada,
Notas que nos habíamos dejado en posits, recibos de restaurantes. Una foto de nosotros empapados por un chaparrón repentino, riendo como idiotas bajo una toalla. Nos detuvimos en la última página, la que ella había añadido años atrás. La noche en que casi me marché para siempre. Pasó la mano lentamente por la página. No lo sabía entonces, dijo en voz baja, pero perderte habría roto algo que no podría haber arreglado. La miré y luego volví la vista al fuego. Creo que ambos tuvimos que perdernos un poco el uno al otro para encontrar algo que valiera la pena salvar. Ella asintió, con los ojos empañados. No gritaste. No intentaste ganar. Ya no intentaba demostrar nada, dije. Solo necesitaba recordar quién era sin esperar a que alguien más lo hiciera. Una pausa se instaló entre nosotros, no pesada, sino llena. Me alegro de que eligieras la paz, dijo finalmente. La miré, realmente la miré, y sonreí. Yo también. Afuera, el lago brillaba bajo las estrellas, imperturbable.